Cuando se produjo el cambio de gobierno del presidente Mauricio Macri, los organismos de derechos humanos encendieron una luz de preocupación en su momento acerca de si iba a continuar o no la política de derechos humanos en cuanto a los juicios que se vienen desarrollando en todo el país. Aparentemente, alguna de estas sospechas que ellos tenían empezó a dar otra señal de preocupación, porque este fin de semana los abogados querellantes en varias de estos juicios se reunieron y emitieron un documento de alguna manera marcando esta preocupación. Están con nosotros dos de los abogados que habitualmente querellan en las causas de lesa humanidad aquí en Santa Fe, el doctor Guillermo Muné y la doctora Lucila Puyol. ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias a vos. ¿A qué se debió este pronunciamiento por parte de los abogados querellantes? En primer lugar, quiero contar que son las cuartas jornadas nacionales de abogados y abogadas de causas de lesa de todo el país, ¿no? De abogados que trabajamos en las causas por delitos de lesa humanidad. Venimos con preocupación desde hace unos cuantos años, pero siempre y mucho más enfocado a la situación judicial, o sea, al Poder Judicial, que es lento, especialmente la Cámara Nacional de Casación Penal, que de alguna manera queda como un embudo ahí porque están las apelaciones y duermen y tardan mucho tiempo en resolverlas. Hasta ahora era esa nuestra preocupación. Como bien decís, este año una vez más nos volvimos a juntar y ya este comunicado que emitimos habla de la preocupación que tenemos por el desfinanciamiento de las políticas de derechos humanos que estos últimos años tuvo el gobierno nacional para acompañar lo que es un pedido de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones en general, ¿no? La política de derechos humanos, que los últimos años ha sido muy importante, recordemos que es un reclamo histórico. ¿Cómo impacta este desfinanciamiento directamente en las causas que todavía se están tramitando en las distintas provincias, en los distintos juzgados federales? Y en primer lugar, en diversas áreas ministeriales del Estado Nacional estaban activas instancias de producción de prueba, por ejemplo, importante para los juicios, por ejemplo, un área de derechos humanos en el Ministerio de Defensa, otra en el Ministerio de Seguridad, otra en Banco Central, Comisión Nacional de Valores, donde se estudiaba la documentación histórica de las fuerzas policiales, de las militares, de las gestiones de pasos económicos en la época del terrorismo de Estado. Se estudiaba de manera especializada y con compromiso a favor del avance de los juicios. Esas áreas se desmantelaron, se despidió a buena parte del personal, están sin instrucciones de trabajo. Ha habido, como en otras cosas que se ha denunciado, una vuelta al autogobierno de las fuerzas policiales militares, y eso para los juicios no significa volver a la época en que todos los oficios se contestaban negativamente, en que nunca se decían contar con nada relevante. O sea, la documentación está, pero no hay forma de acceder en forma calificada, porque claro, obviamente esta documentación sigue estando en poder del Ejecutivo o de las fuerzas. Claro, estaba en poder de como dice, la que estaba en el Ministerio de Defensa era información que estaba allí. Hay un área específica, había una Secretaría de Derecho Humano y Derecho Internacional Humanitario que iba relevando y sobre todo contestaba los oficios, porque no es lo mismo mandarle al jefe de las Fuerzas Armadas, a un personal del Ejército, mandarle un oficio, que mandárselo a esa secretaría que tenía una persona civil que era capacitada en archivos. Y luego también, tanto en estos aspectos como lo que empieza a suceder en escenarios tribunalicios sobre decisión, por ejemplo, de no considerar crimen de lesa humanidad en fusilamientos en Catamarca en el año 1974 por personal militar, o las decisiones que están tomando con la ligereza de un buen número de
cumplimientos domiciliarios de la pena de prisión. En el caso de Checolás es el más conocido. Que cuando se resuelven así positivamente, en realidad es el no cumplimiento de la pena. Esto no es ajeno, este tipo de modificaciones en el trabajo judicial, a también el compromiso, la convicción y la iniciativa que se advierte en el poder del Poder Ejecutivo, ¿no? Y entonces lo que denunciamos en este documento es que no aceptamos los pronunciamientos sinuosos sobre un tema que se debe ser contundente. No puede minimizarse la magnitud del alcance de ese terrorismo de Estado que calificamos como genocidio, diciendo que, bueno, no importa, no vamos a meter en el tema de cuántos fueron, o tener que entrar a desdecirse, o legar señales todo el tiempo contradictorias en lo que se difunde en una instancia educativa como Tecnópolis, supongamos, o utilizando terminología propia también de la época del terrorismo de Estado, como la de guerra sucia. Es una terminología importada de la práctica de terrorismo de Estado practicada por los franceses en sus colonias que luchaban con la independencia, de hablar de guerra no convencional y confundir lo que es un ataque del Estado a la población con un escenario de guerra, ¿no? Entonces, estas cuestiones, estas posibilidades de regreso a cosas retrógradas, superadas, planteos retrógrados superados como la teoría de los dos demonios, o directamente el negacionismo de estos crímenes, también es algo que sobre esto nos pronunciamos, y sobre acciones que las entendemos como búsquedas de desprestigiar y cuestionar a los organismos de derechos humanos, que es realmente la sobreactuación que se hizo pretendiendo privar de la libertad a Eve Bonafini como integrante de Madre Plaza de Mayo, como persona de muy elevada edad, y sin que estuviera ninguna instancia judicial y legal que lo respaldara a esa situación, o la agrupación con la que militamos con Lucila, Hijos, recientemente, lo ocurrido en Mar del Plata, abusivamente mezclada en un hecho que además de por sí no fue como fue presentado por las autoridades del gobierno nacional. Esto, bueno, lo planteamos también en este documento como una estigmatización de la militancia en los organismos de derechos humanos, en las organizaciones sociales, y que se dan contemporáneas a algo todavía más grave, como es los más ya superados 200 de días de prisión política de Milagros Salas, que en esos términos estamos denunciando que otra avanzada judicial para criminalizar a las organizaciones sociales, ¿no? Yo les hago esta consulta porque en el documento se deja la puerta abierta de recurrir también a organismos internacionales. Si ustedes notan que estas medidas se siguen intensificando, ¿hacia qué organismos internacionales y cuál sería el último signo de alerta que ustedes como abogados querellantes están dispuestos a sostener? Ya se hicieron algunos planteos, porque en esto que muy bien y claramente dice Guillermo, que es la criminalización de Milagros Sala y de Eve de Bonafini, también hubo persecución contra compañeros, colegas nuestros, abogados que llevan causas, por ejemplo, defensores de Milagros Sala, y que son a su vez abogados y abogadas del colectivo de causas de lesa humanidad. Entonces se hizo presentaciones internacionales a la relatora, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le hizo una presentación. Ahora se está haciendo otras presentaciones con esta preocupación que estamos teniendo, no solo frente al ataque a dos militantes populares y de reconocida trayectoria, sino también a los abogados. Entendamos que perseguir a los abogados defensores de derechos humanos es dejar al resto de las organizaciones
y de la población en general sin derecho de defensa. Claro. Es una preocupación muy grande y eso empieza a ocurrir en situaciones de gobiernos totalitarios. Se ha visto eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado frente a eso y sobre eso es lo que estuvimos alertando. Y sumo una preocupación que se puede seguir en las vías internacionales si no encontramos justicia en el país, como se ha hecho en otros momentos, ¿cierto? La última pregunta tiene que ver con qué es lo que pasa con los juicios que se estaban tramitando aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Ustedes notan estos mismos inconvenientes o aquí hay mayor predisposición? Vuelvo a los documentos encontrados en la seccional tercera para poder avanzar en muchas de las causas. Nosotros hasta ahora en Santa Fe, que es el Tribunal Oral Federal, no estamos teniendo obstrucciones como han tenido otros colegas, como es, por ejemplo, que a último momento y a pocos meses de concluir el juicio han renunciado uno de los jueces, una situación en Mar del Plata de gravísima preocupación, pero sí lo alertamos, como te decíamos al principio, en los documentos anteriores también. La mayor preocupación nuestra es que empiezan a acumularse juicios que termina la etapa de instrucción, están elevados a juicio y tardan mucho porque no tienen fecha de inicio. Eso sí es una preocupación recurrente en todas las jurisdicciones del país, porque el mismo tribunal que lleva las causas de lesa humanidad lleva narcotráfico, trata de personas, etcétera, todo lo que son delitos federales. Y en el caso de Santa Fe, por ejemplo, nosotros el Tribunal Oral de Santa Fe es uno solo y es para todo Centro Norte, y ya hay juzgado federal en Reconquista, hay en Rafaela, todo Santa Fe, y bueno, y seguimos hace cuántos años con el mismo y necesitaríamos un segundo tribunal, ¿no? Yo les agradezco muchísimo que se hayan acercado a charlar de este tema que siempre nos preocupa y nos ocupa aquí en el programa y a disposición para, bueno, cuando haya otro juicio a iniciarse aquí en Santa Fe. Sabemos que hay uno que está en instrucción. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Pausa, ya regresamos.